Lo he hecho siempre, pues, prepara. Por favor, apagan los micrófonos. Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Ya se encuentra el profesor con nosotros. Entonces vamos a iniciar. Profesor, muy buenas noches. Profesor Diego Suárez, ya estamos aquí todos reunidos. El equipo está completo. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, queridos Buenas noches, doctor. colegas, nuevamente muy buenas noches para todos. Un gusto para mí estar compartiendo con ustedes este breve espacio que me ha concedido como invitado el doctor Diego Gutiérrez. Vamos a conversar un poco de dosificación punitiva. Les voy a rogar un favor, entiendo las dificultades, créanme, yo llevo no solamente en el tema académico, sino aparte soy litigante y llevo el último año ejerciendo a través de una pantalla. Entiendo la dificultad por el lugar en que cada uno de ustedes se encuentre y además por los temas de conexión, las empresas de internet y demás, pero les voy a pedir un favor enorme y es que nos habilitemos las cámaras, necesitamos vernos, vamos a conversar este tiempo que nos queda de la clase y pues conversar implica que nos veamos a la cara, por favor. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a abordar unos temas teóricos. Yo no acostumbro, es difícil cuando se comparece como profesor invitado, porque debo hacerlo, amoldarme a las reglas de juego que tienen ustedes establecidas para recibir sus clases. Pero en lo personal, siempre, y no solamente ahora en la virtualidad, sino cuando lo hago también en una aula de clase, no me gusta, no soy amigo de la clase magistral. Yo creo más en la clase que se vive. Vamos a procurar, sé que es un grupo numeroso, pero vamos a procurar tener una charla, una conversación. Bienvenidas todas las preguntas, dudas, críticas. Si hay que hacer un chiste, hacemos un chiste, nos reímos. Vamos a hacer agradable esto porque el número de personas y la hora lo hace un poco complicado. Y si yo hablo durante 2 horas sin parar, pierdo el tiempo yo y se los hago perder a ustedes. Entonces, en el momento que alguien tenga algún aporte, cualquiera que sea, basta con que habilite su micrófono y me lo diga o a través de la colega Marta para hacer la correspondiente intervención. Voy a 30 segundos de anuncios parroquiales que me siento más tranquilo haciéndolos antes de, como les estaba diciendo, es lo único que yo he hecho durante algo más de 15 años. Y por supuesto eso implica que yo tenga un discurso muy inclinado en favor de la defensa y del rol de la defensa. No tengo absolutamente nada que decir en contra de la Fiscalía como entidad del Estado, por el contrario, despierta toda mi admiración, es una muy buena entidad, tenemos una muy buena Fiscalía, excelentes investigadores y es de las entidades además realmente necesarias. Hay muchas entidades en el Estado que si la cierran, salvo que muchas personas se quedan sin empleo, no pasa absolutamente nada, pero no es el caso de la Fiscalía, no lo vayan a entender que como que yo soy una persona que ataco mucho, lo que pasa es que por mi rol de defensor es mi contraparte y mis ejemplos y conversaciones y demás siempre atañen a hacer mucha crítica a lo que hacen algunos delegados fiscales, pero no la entidad como tal. Vamos a conversar hoy sobre dosificación punitiva y a tratar de llevar esto a la práctica. Los conceptos teóricos están en los textos. Yo no puedo pretender enseñarles nada a ustedes, además porque hay mucha bibliografía que ustedes pueden consultar. Mejores entonces, vamos a procurar dar ejemplos y llevar a la práctica cada uno de los Perdón, profesor, ¿me escuchó con él? Qué pena, ¿alguien tiene doble conexión? Oscar Hernández. Gracias. Y antes de entrar a hablar de dosificación punitiva, una ambientación. Pareciera que hablar de la pena es como un tema muy corto,
y como muy elemental, que como que se le deja mucho a la dogmática el recorrido para establecer la responsabilidad penal, y que la pena es un ejercicio, dicho entre comillas, de alguna forma caprichoso del operador judicial que determina cuánto tiempo la persona va a estar sancionada. Y resulta que no es tal. Cuando uno va a hablar de la pena, no solamente en la legislación colombiana, sino en cualquier legislación penal del mundo, lo que está hablando en últimas es de la utilidad, de la finalidad última del derecho penal. Y en esto debemos tener la absoluta claridad. A ustedes ya se lo habrán dicho, ustedes ya están avanzados en el semestre, ya recorrieron el concepto mismo de esta especialidad, la mejor de todas, lo digo con toda gallardía. El derecho penal es una herramienta que tiene el Estado para ejercer su potestad punitiva, pero definitivamente no es una herramienta. ¿Ustedes me están escuchando? Profe, perdóname un segundito que estaba silenciando los que ingresaron y ya, espérame un momento. Se escucha muy entrecortado. Demasiado. No, pues escucho bien, profe. Sí, yo también lo escucho bien y claro y contundente. Es totalmente comprensible. Algunas personas van a escuchar, o sea, depende del operador de celular y la calidad de señal de cada uno. Por favor, en el momento que algo deba repetirse, me lo indican. Una sola persona a quien se le esté perdiendo la comunicación hace necesario que volvamos a repetir sin ningún problema. Por favor, pierdan cuidado en eso. Entonces, les estaba diciendo, el derecho penal es esa ciencia que se ocupa de la facultad punitiva del Estado, pero no la podemos entender como aquella herramienta para cobrar venganza, como aquella herramienta en la que se busca producir un sufrimiento, que se busca producir un castigo físico, nada más alejado de la realidad que esa situación. Y por eso cuando vamos a hablar de la pena no podemos perder de vista que la pena debe ser humana, debe ser digna. Y qué ejercicio tan difícil que tiene el operador judicial para entender que determinado quantum punitivo es el necesario para determinada persona, porque es que el derecho penal va encaminado a sancionar una conducta determinada. El derecho penal no castiga resultados criminales como equivocadamente se cree. Puede existir un resultado criminal supremamente grave, pero el reproche sobre ese sujeto activo resulta que no debe ser tan grande por las condiciones especiales en que se desenvolvió esa conducta criminal, y la pena realmente no resulta tan necesaria. En Colombia, desafortunadamente, la administración de justicia penal, porque es que no hay ninguna otra, se ha convertido en una justicia espectáculo. Si ustedes hacen un ejercicio que me parece, siempre lo repito y me parece algo cómico, pero es real, pero pues siento mucha vergüenza cuando lo expreso. Algunos de ustedes, ojalá todos, seguramente son seguidores de las noticias. Uno a veces llega muy cansado y lo último que hace es pues, poner el noticiero. Eso ya se vuelve tema de la rutina. Y ustedes hacen el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si mentalmente retiran las noticias judiciales del noticiero? Nos van a quedar dos capítulos, los chismes y los deportes. No hay absolutamente nada más. En Colombia no pasa nada si no es justicia, admisión de justicia penal. Y resulta que eso es equivocado, porque se está exponiendo la dignidad de las personas, indistintamente lo grave, lo dañoso que sean las diferentes actividades criminales, merecen respeto, y eso no está para que se exponga. Entonces, los defensores estamos, pues todos los penalistas, pero sobre todo los defensores, estamos en continua pelea con el tema mediático. Entiendo la función de control social tan noble que cumplen los medios de comunicación. Ustedes en algún momento seguramente ven criminología y van a hablar de control social. Allá se abordan esos temas. Y no digo que no sean útiles, pero es que cuando se expone la dignidad de las personas y se pone en riesgo el concepto del derecho penal y el concepto de presunción de inocencia, pues qué daño tan enorme que se le causa al procesado. Entonces, no soy amigo de ese tipo de situaciones, no soy amigo de las apariciones públicas, no me considero, y lo digo respetuoso, no me considero un abogado de aquellos que esté exponiendo su gestión permanentemente a través de los medios. No me gusta hacerlo sin criticar a quienes sí lo hacen, ni más faltaba, cada cual tiene su técnica. Pero resulta que a todo le extraemos lo bueno. Y hay algo positivo de estos temas mediáticos, es que siempre utilizo en mis clases, siempre, así dicte clase todos los días de la semana, la noticia del día. Porque primero con eso capto la atención de ustedes. A la gente le gusta mucho ponerse en el caso de moda, en el titular de esta mañana, la última hora que acaban de dictar en este momento, la última captura. Siempre cojo esos temas porque dan un poco de
invitación al debate y motivo más a las personas a conectarse con la temática. Entonces, hoy nos despertamos con la condena de una mujer, EPA Colombia, ¿han escuchado hablar de ella? Y la comunidad académica está embancada defendiendo a esta mujer para advertir justamente, es que nos cae como anillo al dedo de lo que vamos a hablar el día de hoy, indistintamente la gravedad, la entidad, la peligrosidad, la afectación que ella le haya podido causar a un bien jurídico con su conducta. ¿Qué tan necesaria es la pena hoy en día cuando justamente la Administración de Justicia ha logrado ejercer en ella una transformación increíble? La hemos visto en una par de entrevistas, ella misma reconoce, es que el proceso penal, que a mí me hayan sancionado el tema de las redes sociales, es lo mejor que me ha podido pasar en la vida porque pude mirar para otro lado y entendí que se podía emprender, se podía echar para arriba y me ha ido perfecto. Hay que trabajar, pero me ha ido muy bien y creo que tiene más o menos 1.200 o 1.300 empleados, o sea, son 1.200 familias a costa de esa labor de transformación. Entonces, no pretendo defenderla, y aclaro, no hago parte de su defensa, nunca pongo los procesos de mi oficina en el escenario de clase, pero es el ejemplo clarísimo, es que nos queda perfecto para advertir y en el momento que sea necesario los escucho a ustedes su opinión en uno u otro sentido, o sea, que de alguna forma mi explicación vaya inclinada hacia un lado no quiere decir que la contraria esté equivocada ni me ha faltado, pero podemos advertir que ese es un caso clarísimo en donde la pena pierde fuerza, que efectivamente hay un fallo muy juicioso de primera y segunda instancia, en donde se advierte una evidente responsabilidad penal, pero es que eso no funciona como una ecuación matemática en la que el resultado sea años de cárcel necesariamente. Entonces, con esa ambientación, vamos a tener seguramente claro que de lo que vamos a hablar hoy es una labor que debe hacer el operador judicial en cada caso de manera individual. No hay dos procesos iguales, no hay dos sentencias iguales. El esfuerzo que se debe hacer es para cada uno, es una labor de interpretación jurídica juiciosa. Por eso yo defiendo tanto las ciencias sociales, defiendo tanto nuestra profesión, la mejor de todas, y nuestra especialidad, el derecho penal, la mejor de todas, porque lo digo con el mayor de los respetos, ni más faltaba, pero por eso es el motivo por el cual nos tienen tanta envidia los ingenieros, por ejemplo, porque es que a nosotros nunca nos va a reemplazar un computador. En el buen sentido, lo digo muchachos, no lo tomen como algo despectivo, no es así, pero es que a diferencia de otras carreras, a nosotros sí nos pagan por pensar, nosotros no tenemos las respuestas listas, no hay una máquina que siempre dé un resultado, a nosotros sí nos toca interpretar. Entonces, mire la labor tan importante que se hace por parte del juez. Con esa introducción, entonces, procedemos a hablar de la pena. No me gustan las definiciones literales, porque cuando uno entrega en una clase una definición literal, involuntariamente los alumnos incurren en el perverso error de memorizarla para repetirla el día del examen. Y seguramente repetir eso el día del examen genera la mejor calificación, pero al cabo de 3 meses eso se olvida, la memoria traiciona, entonces ¿dónde queda el conocimiento? Pero pues si quisiéramos hacer una construcción en qué consiste una pena, a efectos prácticos, pues podemos entender como pena la consecuencia de una responsabilidad penal. Es la posibilidad que tiene el Estado de limitar, afectar o sancionar algunos bienes jurídicos como consecuencia de una actividad criminal. Es el resultado de una labor de recorrido dogmático en el que se encontró que una conducta es típica, antijurídica y culpable y que frente a la cual es menester imponer una pena. Si vamos a hacer un recorrido por el Código Penal, hoy le voy a pedir a algunos de ustedes que me colaboren con algunas lecturas de los artículos, como para poder ilustrar un poco más los conceptos, pero otro tema, no me gusta, y le estoy compartiendo una opinión personal, no lo digo para la clase, no me gusta pegarme a la redacción literal del código, creo que no es, ni es pedagógico ni es saludable. Ustedes saben que el deporte nacional en Colombia es reformar la legislación y sobre todo la legislación penal. Esta legislación vigente al día de hoy que ustedes tienen en sus códigos seguramente no es la que va a estar vigente tal cual cuando ustedes reciban su título y salgan a ejercer. Entonces, amarrarse mucho a la redacción de un artículo del código pues hace un daño enorme porque mañana nos derogan ese artículo y pues nos derogan en todos los conocimientos. Sin embargo, pues me toca echar mano de alguna, qué pena, alguien tiene el micrófono abierto. Nos toca echar mano de esas definiciones teóricas
Entonces, a partir del artículo 35 del ordenamiento penal colombiano, encontramos lo referente a las penas, a partir del artículo 34, perdón. Y vamos a encontrar en el artículo 35, 36 y 52 del Código Penal los tres tipos de la clasificación de las penas a voces de la legislación colombiana. Entonces vamos a encontrar que hay penas principales, hay penas sustitutivas y hay penas accesorias. La pena principal es esa consecuencia necesaria a la responsabilidad penal que siempre va a incluirse en una decisión judicial cuando hay efectivamente un juicio de responsabilidad penal positiva. La pena sustitutiva es aquella que eventualmente puede llegar a reemplazar a la pena principal. Si hacemos una lectura, yo no sé quién me da la mano con leyendo estos artículos, el 35, por ejemplo. Profe, Diana Cruz, y también tenía una pregunta Miguel Castañeda. Por favor, si hay una pregunta, no me dejen avanzar, los escucho. Vale, Miguel Castañeda y luego sigue Diana Cruz leyendo el artículo. Profe, ahorita que usted estaba comentando el caso de EPA Colombia, ahí es donde uno ve la cuestión de los medios, ¿no? Porque yo lo comparaba también con el caso hace unos años de un actor norteamericano, un exfutbolista de fútbol americano, O.J. Simpson, que él mató a la esposa. Y pues en ese caso hubo más de 500 pruebas y contaminación de pruebas. El hecho es que finalmente él quedó libre, cuando aparentemente, según dicen, él sí mató a la esposa. Y aquí en este caso de EPA Colombia, pues la situación con ella que uno ve es que todo lo contrario, pues ella se filma haciendo sus actos. Cosa al contrario, lo de J. Simpson, él trató de ocultar lo que hizo. Entonces, digamos que fueron dos casos así, digamos, mediáticos, y el de J. Simpson pues fue una cosa a nivel mundial. Pero es a lo que yo voy, hasta donde los medios a veces como que ayudan o no a que ese tipo de cosas muchas veces tomen el sentido contrario a lo que debería ser. Exactamente, toda la razón. Muy interesante ese caso que usted cita. ¿Cómo sería de bueno que ustedes, incluso creo que está en Netflix, esa historia, el tema judicial de O.J. Simpson, que además es una situación bien curiosa porque es un litigio de un nivel súper top, excúsenme la expresión, por todo lo que va involucrado en quién era él, una persona de una capacidad económica increíble, y se le acusaba, como nos dice el colega, de haber dado muerte a dos personas. Y parte de las evidencias era supuestamente un guante que se encontró en la escena, que él se había puesto para perpetrar esos homicidios, y había una cantidad de debates probatorios increíbles, y resulta que el defensor, excelente abogado, pues de los mejores de Estados Unidos, en algún momento, en algún ejercicio de la práctica del juicio, se va a poner un argumento elemental, pues, señor juez, pues están diciendo que ese es el guante que él usó para causar esa muerte, pues hagamos una cosa delante suyo, señor juez, que se ponga el guante, a ver si le queda o no le queda. Y resulta que él se va a poner el guante y no le pasa de la mitad de los dedos y el guante no le queda. Y ahí se debilita el caso y eso se traduce al final en una absolución. Miren ustedes algo tan elemental por la habilidad mental que ha de tener un penalista en la práctica judicial. En el proceso penal, muchachos, así con eso hago un paréntesis, en el litigio penal, a diferencia de otras especialidades y de otras profesiones, aquí no hay apellidos, acá no hay pedigrí, acá yo no soy por ser tal, llego a ponerle la ley al otro. No, el éxito de una audiencia en el escenario penal depende de la habilidad que se tenga ese día, a esa hora, en un micrófono. Porque si mi contraparte está distraído y yo aprovecho, me le meto y no importa en qué audiencia esté, lo puedo destruir completamente, y esa dosis también me la aplican a mí. Entonces eso es súper importante para tener en cuenta. Y lo que nos decía el colega, el tema de los medios de comunicación, totalmente cierto. La presión mediática, lo que yo les decía a ustedes ahora, la presión mediática es increíble permanentemente, y sí que vamos a luchar contra eso todo el tiempo. Entonces, ¿quién me da la mano, por favor, arranquemos con el 35? Diana Cruz, profe. Artículo 35. Penas principales. Son penas principales la privativa de la libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial.
Perfecto. De una vez entonces, para por favor, dame la mano con el 36 y el 52 y ya pasamos a la explicación. Artículo 36. Penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto interrumpido es sustitutivo de la multa. 52. Artículo 52. Las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos que pueden imponerse como principales serán accesorias y las impondrá el juez cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuye a la prevención de conductas similares a las que fue objeto de condena. En la imposición de las penas accesorias se observará estrictamente lo dispuesto en el artículo 59. En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2 del artículo 51. Perfecto, mil gracias. Eso primero, como les estaba diciendo, no debemos amarrarnos tanto a la definición que da el código de cada una de las figuras, porque eso lo van a derogar o a modificar en cualquier momento, entonces como que no es sano hacerlo. Pero de la lectura que nos acaba de hacer la doctora Diana, claramente está explicado como la división que hay de cada una de las penas y entendemos que es una pena principal en Colombia. ¿Cuál es ese tipo de penas? Que siempre van a estar en toda sentencia de condena necesariamente, a diferencia de las penas sustitutivas, que son aquellas que pueden entrar a reemplazar, porque pues hemos visto muchas veces que es que la prisión domiciliaria de alguna forma puede reemplazar una pena de prisión, que una pena de arresto puede reemplazar una pena de multa y viceversa, eso dependiendo de la época o del momento en que el legislador le dé el tratamiento a cada una de estas figuras. Lo relevante que es saber cómo clasificar de alguna forma en dónde se encuentra cada una de ellas, dependiendo del tipo penal del que estemos hablando y el caso del que estemos hablando. Existen en el Código Penal unos criterios a efectos de imponer una sanción penal, porque como yo les estaba diciendo, el operador judicial tiene una responsabilidad enorme a la hora de establecer una pena porque es la que es necesaria para esa persona en particular que fue encontrada responsable de una conducta. Y esa pena, a voces de la doctrina y el ordenamiento penal, no tiene sino una única finalidad: la resocialización de esa persona. La pena no se tiene que ver tanto como un sufrimiento y desafortunadamente hemos caído en ese error. Echando mano de lo que vemos en los medios permanentemente, ya nos tienen acostumbrados algunos a esos perversos titulares que dicen es que a la persona, generalmente pues son personas de cierto reconocimiento por X o Y motivo, son personas que con decir su nombre ya se sabe que tienen relación con la actividad judicial y con tema penal. Entonces, tal persona que está recluida en la cárcel tal, le encontraron en su celda una cantidad de comodidades. Le encontraron DirecTV, le encontraron computador, le encontraron agua caliente, le encontraron una máquina de spinning, una cantidad, y las personas empiezan a escandalizarse, a decir, pero por Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? Viven en Hotel 5 estrellas, a toda, y aspiro, colegas, de verdad que no me van a sacar de sus afectos por lo que les voy a decir. Pero ¿cuál es el bendito problema con eso? Es que el legislador nos dice que a una persona lo que se le debe quitar es la libertad, nada más. Ahora, que esa desigualdad nos genera indignación, eso sí, toda la razón, pero lo que creo yo, en mi humildísima opinión, salvo mejor criterio, es que debemos criticar es que el resto no lo tenga, pero el que lo tiene, así sea uno, bienvenido, porque es que la persona perdió su libertad, no su dignidad. Que vengan Hay unas pregunta, situaciones. perdón, me dice que te interrumpiera. Hay pregunta, Jamie Velandia tiene una pregunta. Profesor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Tengo una inquietud sobre la pena sustitutiva. ¿Se puede también sustituir en vez de cárcel una multa? ¿O simplemente es para libertad? Dependiendo, sí, la respuesta es sí.
pero es que no aplica de forma genérica para todo el Código Penal, dependiendo los tipos penales. En Colombia existe, yo no sé en qué momento se les ocurren esas vainas, un grupo de delitos que dicen es que eso no admite beneficios. Esa persona, por lo que hizo, por el delito que cometió, por quien era la víctima, no admite nada y la pueden condenar a 2 semanas o a 40 años, se va a pena intramural. Entonces, cuando la realidad es esa, a voces del legislador, pues yo no voy a tener opción. Pero resulta que hay unos tipos penales en los que yo le puedo pedir al juez de ejecución de penas, venga, señor juez, ¿por qué no me permite a mí irme a mi casa o irme en libertad? Y el juez de ejecución de penas revisa cuál es este caso. ¿Usted ya reparó la víctima? ¿Usted ya indemnizó, ya pagó la pena pecuniaria, la pena de multa? Si yo encuentro que sí, yo no veo ningún problema y le concedo y la persona se va. Entonces definitivamente sí, pero pues es la labor que hay respecto al reproche de cada uno de los tipos penales. ¿Quién más tiene preguntas? Gracias, doctor. Profe, Doctor. yo, ¿en qué delitos, por ejemplo, en Estados Unidos el código permite que si una persona paga la multa o la fianza, puede irse para su casa, lo que pregunta, y de hecho no te conocía, eres de otra clase, bienvenida. Entonces, en Colombia, ¿qué delitos permiten hacer ese tipo Mira, de pago de multas? qué pregunta tan interesante, porque es que se están equiparando dos conceptos de los cuales uno no aplica en la legislación colombiana, que es el tema de la fianza. Acá en Colombia Ajá. no existe. Exacto. En Estados Unidos, bueno, en algunas legislaciones existe una figura en virtud de la cual, mediante el pago de una suma de dinero, la persona garantiza que le va a parar, escúchame la expresión, se me olvidó decirlo al inicio, yo uso un lenguaje bastante chambón, además parto de una base, yo soy abogado, yo no soy pedagogo, me excuso de sobremanera, pero hago un esfuerzo increíble para transmitir de alguna forma la idea. Entonces, la persona paga una suma de dinero para garantizar que le va a parar bolas al proceso, porque es que cuando yo hago una inversión, pues yo le pongo cuidado a eso. Entonces el juez dice, bueno, si usted nos entrega esa suma de dinero, pues le vamos a permitirle que se vaya en libertad y pues por favor esté pendiente, venga a las audiencias y esté al frente de la situación, y es lo que se denomina una fianza. Y en Estados Unidos el juez tiene esa posibilidad desde el inicio en establecer una suma de dinero que si la persona la paga, pues la persona se puede ir en libertad. Traer eso a un escenario como el colombiano, pues no es que sea bueno ni que sea malo, lo que pasa es que no estamos socialmente preparados para eso, porque el primer mensaje que se va a mandar es que se está estratificando la justicia, porque la persona que tiene capacidad de billetera, pues tiene comprada la libertad porque pues paga la fianza y se va, y que el que no tiene, por muy que no necesite una detención preventiva, pues le toca aguantarse la guardada porque no tiene ninguna otra opción. Entonces, hay unos delitos, digamos que tocaré, para dar respuesta a la doctora Marta me toca invertir el tema. Hay unos delitos que tienen prohibidos los beneficios y cuando la persona se va en condena, la pena debe ser intramural. Intramural, no admite ningún beneficio. Por ejemplo, digámoslo, los temas de la administración pública. Acabo de cumplir 10 años en Colombia el Estatuto Anticorrupción y yo no sé en qué momento aquí en Colombia se le ocurrió, sobre todo a la gente que llega al Congreso de la República, que yo no sé, por Dios santo, yo sé que una cosa es la democracia y que debe estar el pueblo representado, pero a esas personas que llegan allá deberían por lo menos exigirles saberse las tablas, pero es que ni eso. Y en ese afán tan populista se les ocurre proponer unas salvajadas increíbles. Entre esas, ya nos volvieron moda que la mejor forma de ejemplarizar, usan esa expresión, el peso de la ley, que yo tampoco tengo ni remota idea cuánto pesa la ley, pero todo el mundo repite eso. Las penas deben ser altas. Entonces aquí hay que incrementar penas a como de lugar. Hace poco estaban celebrando el tema de la prisión perpetua, yo la verdad no sé qué celebran, eso es vergonzoso. Que para unos delitos, que porque eso se tiene que castigar, le estaba diciendo, acabamos de cumplir 10 años con el Estatuto Anticorrupción donde encaramaron esas penas de una manera increíble y no admite nada. La persona se va en intramural y no hay posibilidad, porque la ley lo dice. Puede ser muy querido, muy buena gente, pues, es penalmente responsable adentro. Y nos dijeron en su momento, celebraron el Estatuto Anticorrupción de la misma forma que celebraron la cadena perpetua. No, excelente, se acabó la corrupción en Colombia porque ahora sí se van para la cárcel. Ese cuentico de que como tiene plata,
se va en libertad en temas escarcelables, usando un lenguaje de los periodistas, porque esa expresión no es muy técnica, encaramaron las penas. Acabamos de cumplir 10 años del Estatuto Anticorrupción y no ha bajado un punto la estadística de delitos contra la administración pública, y lo mismo va a pasar con la cadena perpetua. No va a bajar absolutamente nada, porque es que eso no, la pena alta no intimida. El que quiere delinquir, lo último que le importa es comprar un código penal, a ver eso cuánto le va a facturar. No le importa. El que quiere delinquir, delinque por la motivación que tenga. Entonces, una pena alta lo que nos enreda es a los que estamos haciendo parte de la administración de justicia, y con el sistema carcelario que tenemos, pues más aún. Entonces, se pregunta, a ver. perdóname, Mari Giraldo. Buenas tardes, profe. Con respecto a lo que mencionas, o sea, ejemplarizar, o sea, muchas veces ese tema de ejemplarizar se convierte en un contexto de desigualdad. O sea, vuelvo al caso del tema del caso de EPA Colombia. O sea, no es que hay que sentar un precedente, pero o sea, estamos comparando, perdónenme la expresión, peras con manzanas, ¿sí? O sea, no está siendo equilibrado el contexto de que hay que sentar un precedente. Y vuelvo y lo digo. ¿Qué pasa con esa gente que hizo tantos estragos en ese tema de las anteriores protestas, el paro anterior? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Entonces, ejemplarizar, vamos a meter a esta muchacha a la cárcel, una persona que se ha resocializado, que ha hecho hasta lo imposible por volver digamos, creer en ella misma, digamos, brindar empleo, pidió perdón y digan, no, le clavamos una pena por esto, ejemplarizar. Hoy vi en Revista Semana al fiscal saliendo que estoy sumamente feliz por la pena que le inculcaron a esta chica. O sea, diga, Dios mío, una persona de esas, con el rigor y con el, digamos, con el cargo que tiene, salir a decir ese tipo de cosas. O sea, por eso te digo, digamos que aquí el tema, y como dicen la mayoría de mis compañeros, aquí digamos, las condenas son para los pobres, los de Ruanda. Y realmente, si nosotros vamos a contextualizar el tema ejemplar, oiga, juzguemos casos y dámosle con todo el peso de la ley a los que realmente tienen ese contexto que vamos a ejemplarizar, ¿sí? Y caso puntual, el tema es de las protestas, el paro, cómo volvieron la ciudad, eso fue terrible. Pero ¿cuántas condenas hay por eso? No tengo ni idea. Toda la razón. Toda la razón. Es que usted hace énfasis en algo que me parece importante retomar, el tema que es tan reiterativo, sobre todo en los comunicados de prensa, que nos tiene acostumbrados la Fiscalía, sacando comunicados de prensa como si fuese, cuando creo yo que por mera dignidad esos temas deberían ser reservados. Pero es que yo no puedo jamás, nunca, así sea el peor de los criminales, usando un lenguaje también antitécnico, sancionarlo de una forma ejemplarizante, porque es que en el régimen penal colombiano la pena va al individuo, la pena no va para la sociedad. En otras legislaciones sí, ustedes han visto en Estados Unidos, volvemos a lo mismo grado que citábamos el caso de O.J. Simpson. En Estados Unidos, ustedes si siguen noticias judiciales de allá, se van a dar cuenta que cuando alguien hace una salvajada, algo bien terrible, lo condenan a 3 cadenas perpetuas, 5 meses, 3 semanas y 10 minutos. Y uno dice, pero ¿cómo así que, o sea, que yo tenga entendido, uno no se muere en una vez? ¿Cómo le van a meter varias cadenas perpetuas? O sea, ¿qué sentido tiene? Es que según ese régimen, allá la pena sí va dirigida al conglomerado social. Y el mensaje que se manda es sacar, dicho de una forma gráfica, mire, aquí tengo la cabeza de esta persona, miren cómo le va al que haga lo mismo. Ese es el mensaje que mandan cuando a alguien lo condenan a no sé cuántas cadenas perpetuas. Aquí no. Aquí el objetivo es la resocialización y la pena va a la persona. Y haya hecho algo más o menos grave, muy grave o gravísimo, la pena va para él. Y pueda que exista otra persona que cometió una conducta más grave, pero va a requerir una pena menor. Usted lo acaba de decir de manera muy sabia. No se pueden comparar los casos. Yo no puedo decir como a Pedro le soplaron 20 años, entonces ¿por qué a María 1? No, eso es perverso. Pero si vamos a hablar de algo que envíe un mensaje social, yo no puedo, definitivamente,
tener una sanción tan drástica contra una persona que nos ha mostrado que no fue necesario que saliera la sentencia para advertir cómo regeneró y enderezó su actuar y lo que le está aportando al Estado, porque es que no hablemos el tema de ella, porque muchas personas dicen, no, pues es que está forrada en dinero. No, y mire, eso no tiene nada que ver acá. Pensemos en lo que ella le aporta al Estado, el empleo que genera y lo que tributa. O sea, una persona que tiene 1.200 empleados, no me imagino cuánto paga. Y créanme que no es cualquier cosa. Entonces, eso está pasando desapercibido. Y el legislador colombiano, y no, bueno, no tanto el legislador, porque es que aquí es un afán permanente de reforma, es que tienen que reformar, aquí siempre va a haber una reforma de moda, y el día que coronen esa mandan otra. No, el tema no es de reformas, el tema es de conciencia por parte de los operadores judiciales de hacer el ejercicio frente a cada uno, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, estábamos conversando, para volver a la temática, porque es increíble cómo vuela el tiempo, de los tipos o la clasificación de las penas, y ya tenemos seguramente claro en qué consisten, cómo funcionan, principales, sustitutivas y accesorias, y pues dependiendo de cada uno de los tipos penales vamos a encontrar qué tipo de pena tiene cada uno de los artículos del código. Les decía a ustedes que hay unos criterios que tienen los operadores judiciales en la legislación para hacer prevalecer el principio de la seguridad jurídica, que si bien el ejercicio de individualización de pena va a cada uno, pues hay que hacer como una ficción mental que si ese mismo proceso, ese mismo juicio lo hubiera adelantado un juez de Cartagena, hubiera fallado más o menos de una forma similar a un juez de Pasto, de Bogotá, de Leticia, Medellín, más o menos, y que no es un tema tan caprichoso, sino que pues lo que arrojaron las pruebas y lo que advierte la conducta de ese ser humano debe ser más o menos tenido un mismo tratamiento, indistintamente del criterio que tenga la persona que firma la sentencia. Entonces hay unos criterios de aplicación de esa sanción y están a partir del artículo 55, 56, 57, 58, a los cuales no vamos a dar lectura. Ustedes van a encontrar allí, eso está bautizado circunstancias de menor punibilidad, circunstancias de mayor punibilidad, que basta con leer cada uno de esos literales vamos a encontrar, pues obvio, ¿por qué necesita, por qué si cometió el delito en estas condiciones? Pues requiere que la pena sea mucho más alta o le va a garantizar que la pena vaya un poco más abajo. Voy a hacer énfasis muy brevemente. Perdón, profe, hay dos preguntas. ¿Después Por o favor. ya? No, de una vez porque después se nos pasa. Vivi Barón y después sigue Javier Rico. Gracias. Buenas noches, compañeros, profesor. Pues si bien es cierto, usted ahorita tocaba un tema sobre la seguridad jurídica y básicamente a mi criterio lo que parece es que con este tipo de casos mediáticos, además tan sobreexpuestos como el de EPA, lo que ocurre es eso, que queda en la sociedad colombiana un tufillo ahí de que la justicia no se aplica igual para todos, de que la justicia no llega igual para todos, incluso el comentario de que decíamos que es desmedida su pena, pues si nosotros vamos al estricto sentido de la ley y de la justicia y lo que está en el código, pues a ella se le condenó por un acto de terrorismo y pues esa es como la pena que daría en ese evento. Acá tal vez, como el caso ha sido tan mediático, el enfoque que se le ha dado al delito que ella cometió, pues seguramente no era por el cual la condenaron. Pero más que puntualizar en un caso específico, lo que queda en el aire es que la justicia no se aplica de igual forma para todos. Me parece que es como lo rescatable. Y cuando usted hablaba de que en la cárcel y uno tiene algunos beneficios, entre comillas, pues sí, uno dice las condiciones deberían ser iguales para todos porque en eso también se basaría la resocialización, en que todos estamos como en las mismas condiciones. Por ejemplo, a mí me llama mucho el tema, mucho la atención el tema de las cárceles americanas, bueno, en otros lugares del país, que tienen uniforme. Eso ya es una cosa, digamos, que los pone a todos al mismo nivel, ¿sí? La seguridad que manejan, las condiciones que tienen. Entonces, de pronto lo que la justicia debería propender es por llegar a ese nivel en el que, como usted mencionaba, no se olvide que la persona sigue siendo persona y tiene derecho a su dignidad humana. Claro, y lo que pasa es que en Estados Unidos, como lo estábamos comentando, la pena siempre es para mandar un mensaje.
Entonces allá al interno lo uniforman. Puede ser desde la persona que funge como vendedor ambulante hasta el presidente del banco. Donde pise una cárcel lo visten igual, lo engrilletan y en la medida que puedan mostrar a los medios fabuloso, porque es que la pena va dirigida a eso. Yo, en mi opinión personal, no soy tan partícipe de eso, por lo que les comento, la persona pierde la libertad, no la dignidad. Y al ponerle un uniforme y una cadena en su cuerpo que le impide movilizarse y lo somete a un escarnio, pues estoy afectando gravemente su dignidad y creo que el derecho penal, el poder humano, no está para eso. Creo que realmente la capacidad punitiva no debe llegar hasta allá. La persona no debe perder su dignidad, es una opinión muy personal, y pues menos en Colombia, donde la pena tiene una función resocializadora. Entonces, como que generar ese estigma de mostrarlo como el diferente, realmente no en lo que tiene que ver con los uniformes a que usted hace referencia. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Sigue Javier Rico, Camila Ramírez y Yamil Lizarazo. Buenas noches, profe. Doctor, buenas noches. Lo que hablaba la compañera ahorita sobre EPA, yo veo que dentro de las cosas que nosotros hemos venido hablando en este proceso de penal, hay cosas que como que no se le tuvieron en cuenta también a ella, ¿no? Creería que lo que decía la compañera, que habían cosas como injustas o no aplicables, digamos, si ella pagó unos hechos con los que ella pues igual actuó, que supo que actuó, y de voluntad aceptó que había hecho tuvo como esa, digámoslo así, culpabilidad, y pagar ahorita intramural y tener que pagar otro dinero aparte, o sea, yo diría que la justicia, no hay justicia en esa justicia, ¿no? Como tal para ella, porque está aceptando, pagó y tiene que volver a pagar del Estado. Yo creería que para ella no hay un método como de apelación sobre ese caso. Claro, claro, a mí me gustaría, vamos a responder a tocar ese tema, no lo voy a dejar en el aire, pero por favor usen este proceso. Ustedes van a ver, se activó un retorno, qué pena. Ustedes van a ver, no sé si ya están viendo o van a ver en unos semestres más adelante penal especial, aborden este tema. Yo creo que el quid de esa sentencia tiene que ver es con el delito por el cual fue condenada, que había resultado absuelta, y ahora en la apelación dice no hay que absolverla, hay que condenarla por el tema de la instigación para delinquir con fines terroristas. Yo humildemente creo que no, pero pues aborden su tema de penal especial. Ahora, la pregunta que usted me hacía, que la veo más es de carácter procesal penal, pero pues por supuesto bienvenida. Si ella tiene apelación, sí, esta es una figura bien interesante, porque es que ella había resultado absuelta de ese delito en primera instancia, y cuando se apela es la segunda instancia la que dice, no señor. Y resulta que el legislador, eso sí de manera muy sabia, dijo, mire, es que es diferente cuando en un debate de juicio oral se encuentra que la persona es condenada, porque es que el defensor estuvo ahí sentado y vio el debate, entonces tiene la posibilidad de hacer esa apelación respecto a lo que realmente ocurrió. Pero es que en cambio, cuando alguien lo absuelve y se sube a la segunda instancia en apelación, a puerta cerrada, algo pasa y al fallo le dan la vuelta. Y como que de eso no participa nadie. Entonces existe algo que se llama la impugnación especial, en virtud de la cual se puede, excúsenme la redundancia, impugnar esa primera condena, así esa primera condena venga de una segunda instancia. Y ella, a su vez, había preacordado los otros dos delitos, el daño en bien ajeno y la obstrucción del servicio o perturbación del servicio público, no sé cómo se llama eso. Frente a esos dos punibles, ella tiene la facultad de ir en casación, en recurso extraordinario, y frente a la instigación para delinquir tiene la facultad de ir en la impugnación especial. Entonces ella tiene ahora doble recurso. Ella se puede ir en impugnación especial y si le confirman, se va en casación. Entonces ella lo que necesita es un abogado serio que le saque eso adelante con altísima probabilidad de éxito. Entonces, a la expectativa a todos, porque la Corte es la que tiene que expedir una sentencia a hablar de lo que estamos hablando en la clase de hoy. Mire, una cosa es la responsabilidad penal y otra muy distinta es la pena. Excúsenme de pronto lo ramplón que voy a hacer, pero ¿cómo me van a guardar esta china que ha hecho esto? O de pronto la otra tesis, o sea,
yo estoy muy a favor siempre de la defensa, pero de pronto es la otra tesis. No, mire, ¿cuál 5 años? Guárdela 15. Es que y dar esa valoración de la graduación de pena, indistintamente de la responsabilidad penal. ¿Quién más va a preguntar? Javier Rico pasó, Camila Ramírez y se alista Yamil Lizarazo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, bueno, en este caso de Daenerys o EPA Colombia, yo me pregunto sobre también la sanción que le dan a ella en cuanto al uso de las redes sociales, ¿sí? O sea, la censura también que hay ahí, o bueno, no sé cómo. Esa es una pena, escúchame, te interrumpo, esa aquí opera como pena accesoria. Ajá. El juez entendió que además de la pena de prisión, ella representaba de una u otra forma o su conducta emergió y generó dañosidad social por el reconocimiento público que tenía. Entonces se ve como si fuese un mal ejemplo, por así decirlo. Entonces no basta con decirle le quito la libertad, sino que mientras usted siga teniendo vitrina, pues existe la posibilidad con la millonada de seguidores que tiene que esa conducta se copie. Entonces vamos a prevenir a la sociedad de eso y por favor no más como youtuber o influencer. Incluso la corte, la sentencia del tribunal usa la expresión no más ni como youtuber ni como influencer, como pena accesoria. Yo frente a eso creo que es más que evidente mi opinión, pero a eso iba. Frente a eso, digamos, una persona que es youtuber o influencer ejerce un trabajo o sea, esa es una modalidad de trabajo hoy día, ¿sí? O sea, no sé si está reconocida, creo que se reconoció el de las modelos webcam, hubo como un caso, no tengo detalles frente a eso, pero creo que esa también es como esa es una actividad laboral, ¿sí? Ella podría, no sé, apelar o ante la corte que se le está vulnerando el derecho fundamental al trabajo, ya que pues, o sea, claramente pues ella es una influencia porque es una figura pública, pero ella también vive de eso, o sea, eso es un trabajo. Entonces, todo es susceptible de ser impugnado y de ser valorado porque fue objeto de pronunciamiento en el fallo. Por supuesto, además no se trata de que esté reconocido o no, es una actividad social que no es ilícita. O sea, mientras no haya ilicitud en el actuar, no hay ningún problema. Máxime, si sumamos lo que nos dice la doctora Camila, pues que de eso vive. O sea, esa es su actividad. Y Profe, ella no delinquió en su rol de influencer. Entonces yo no le puedo cortar eso, creo yo. Ella delinquió como persona natural a mutuo propio, desplegó una conducta. Que tenía es reconocimiento con ocasión de su actividad, otra cosa. Pero pues eso será seguramente, pero creo yo que aquí el tema no va tanto a la pena accesoria de si ella puede o no puede, si le pueden permitir eso o no, sino es un tema de responsabilidad penal. Ella dirá la defensa, no es responsable de ese delito, por tanto debe ser absuelta, y dirá la fiscalía, no, sí es responsable. Otra cosa es el tema de la pena, pero sí es responsable. ¿Quién más? Profe, sigue Yamil Lizarazo, pero qué pena y compañeros me disculpan, es como están en el mismo tema. En el caso de que ella sea condenada por terrorismo, no le afecta a Sarlaf, no le afecta toda su vida, sus temas financieros, que obviamente el delito, o sea, ahí la destruyen, ya quedó fuera. Pues y además y es que es empresaria. Exacto, entonces si le llegan a dar terrorismo, acaban con ella, en todos los sentidos. Increíble. ¿Quién más? Sigue Yamil Lizarazo. Cami, ¿puedes bajar la mano? Porque ya. Profe, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, no sé si esta intervención vaya al lugar o no. Digamos, esta persona, tengo entendido de que se sometió a sentencia anticipada, no hubo un juicio oral, ¿cierto? No deja otro mensaje diferente y es el que entonces, por ejemplo, yo me pongo en el caso de aquella otra persona que de pronto cometió una conducta y va a decir, no, pero pues yo prefiero más bien que el Estado se desgaste, me busque las pruebas, me busque todo, porque veo que no hay una garantía para nosotros. Entonces, ese poder punitivo pues acabó con esa ilusión de pronto. No es que el que vaya a delinquir pues se vaya, digamos, voy a delinquir y me voy a someter y de pronto voy a obtener algún beneficio, pero no deja ese otro mensaje también. Claro,
Ahora en algún momento, pues para no romper el orden, vamos a hablar de en qué consisten los preacuerdos, que fue lo que ella hizo. El preacuerdo es la materialización de la justicia negocial. En Colombia se puede negociar. Yo me pongo de acuerdo con el fiscal por qué delito, e incluso ya ha sido de buen recibo en algunos casos que eso incluya la pena misma, y el preacuerdo ya lleva involucrado. A la mayoría de los jueces no les gusta, sobre todo al Tribunal de Bogotá, es enemigo de que esa negociación lleve incluida la pena además. Pero cuando se advierte esta situación, pues está desincentivando el preacuerdo como tal, y por supuesto el mensaje después vaya hacia juicio. Eso puede tener una doble cabida, y nunca en un juicio hay nada ganado ni hay nada perdido. Para la fiscalía y para la defensa 50-50, siempre. Entonces, pues eso puede resultar más adelante en una absolución. Yo no, es decir, ustedes me piden, no conozco el proceso para nada, veo lo que conocen ustedes a través de los medios de comunicación, pero yo en mi fuero personal no comparto, no digo que sea equivocada, ni más falta, seguramente yo soy el equivocado. No comparto esa estrategia de haber hecho un preacuerdo. Yo la hubiera sometido más a ella a un tipo de reparación, manifestación de excusas públicas y demás, que mostrar un arrepentimiento con miras a buscar una preclusión de la investigación. Pero pues ese es otro tema totalmente distinto que obedece también a la materia penal general, pero pues que no tiene nada que ver con pena. Yo hubiera dado otro plan de vuelo distinto. ¿Quién más? ¿Estamos claros? Bueno, entonces yo sé que ustedes hacen un receso, lo vamos a tener, ni más faltaba, yo me acojo, pero voy a dar unos temas importantes para que más o menos que nos quede la mitad del temario para después del receso. Profe, si seguía el de Mar y Mari Giraldo y Jorge Castiblanco, no sé si los dejamos para después del receso. Exactamente, déjame dar dos puntadas y hacemos un receso de 5 minutos e iniciamos con ellos. Van a encontrar ustedes en el código, les estaba diciendo, 55, 56, 57 y 58, aquellas circunstancias que pueden hacer que de manera genérica la pena suba o la pena baje. ¿Cuáles son las que están ahí en el código? Son artículos extensos, me parece necesario hacer la lectura, además porque cada una de las figuras está allí descrita. Énfasis en 3 tópicos importantes. En el artículo 56 van a encontrar ustedes las circunstancias de marginalidad. Algunas personas confunden estos temas y se dice que es un salvoconducto para que aquella persona que no tiene capacidad económica pueda delinquir porque le va mejor. Y resulta que no es tan así. La circunstancia de marginalidad obedece a que la persona despliegue la actividad criminal fruto de su condición socioeconómica. Dicho de una forma un poco grosera, casi como aquel que delinque para vivir. Es que su situación personal no le permite otro actuar. Estoy incluso muy cerca a lo que es una de las causales de ausencia de responsabilidad, que es el estado de necesidad, que puede incluso exonerarlo. Esa condición de marginalidad, que está en un entorno social de condición socioeconómica muy bajo, se puede tener en cuenta, por supuesto, como base para que la pena no sea tan agresiva. De la misma forma quiero mostrarles o hacer especial explicación en otra figura que es la ira y el intenso dolor, que es muy de común usanza en las conversaciones, pero que a veces no se comprende tanto. La ira y el intenso dolor no es una figura que elimina la responsabilidad penal, no, la atenúa y por supuesto hace que la pena vaya un poco hacia abajo y se relaciona mucho con los crímenes pasionales. La ira y el intenso dolor siempre se ejemplifica, y no es que sea equivocado, así es, lo que pasa es que no es el único caso, con aquel ser humano que encuentra a su pareja en tremenda faena con una sucursal, y eso produce una reacción emocional increíble y despliega algún tipo de actividad criminal, y se le tiene como que es merecedor de que actuó motivado por un acto reflejo emocional que lo afectaba muchísimo. Y por supuesto no quiere decir que no responda, lo que pasa es que lo hace un poco más abajo. Los crímenes pasionales son perfecto ejemplo para esto, pero no es el caso único en el que realmente opere la ira y el intenso dolor. En cualquier situación en el que la defensa logre acreditar a un juez que esa persona sí enmarcó su conducta en una descripción típica, lo hizo fue imbuido por un impulso emocional. Lo que pasa es que ese tipo de figuras, eso es lo que hace tan hermoso, digo yo, el derecho penal. Hay una denominación para cada uno de estos fenómenos. Si ustedes cuando vean
tópicos relacionados, no sé si lo ven como materia independiente, la criminología, se van a dar cuenta que es que estudiar la mente humana es bien complejo. Un análisis criminológico, un análisis de responsabilidad penal, casi que tiene uno que volverse es más psicólogo o más psiquiatra que abogado. Por eso existe la criminología, es la posibilidad de echar mano de otras ciencias para analizar el comportamiento humano. Y el tema de la ira y el intenso dolor es la materialización de un impacto emocional que se parece mucho a una figura estudiada en la criminología que se llama la sideración emotiva. Obedece a un tópico que se estudia en la culpabilidad. Ustedes cuando iniciaron penal general seguramente estudiaron la culpabilidad como escenario dogmático, como la parte final, el recorrido dogmático. Allá se habla de las sideraciones emotivas. Erika, tu micrófono. Son situaciones en virtud de las cuales una persona actúa con un impacto emocional increíble, al punto que se puede contemplar una inimputabilidad transitoria que hace que no responda penalmente. Sé que me estoy saliendo del tema, pero es que quiero dejar claro el paralelo, porque a veces cuando se va a responder, no en el examen, colega, yo nunca hago una clase para un examen, sino en el ejercicio profesional, a veces como que se asemeja o se confunde mucho lo que es la figura de la ira y el intenso dolor con aquellas figuras propias de inimputabilidades transitorias como la sideración emotiva, y no es así. Les voy a dar un ejemplo de esa situación. Estoy corriendo para darles el receso. En algún momento, es un caso real, en la vía que conduce entre Manizales y Pereira se desplazaba en un vehículo una familia. Y como ocurre yo diría que en todas las carreteras colombianas hay muchos puntos de ventas ambulantes a lo largo de la vía para que los vehículos paren y compren. Y eso ocurrió hace como unos 15 años, es decir, no tenían, no eran las vías 4G de ahora, sino pues eran una vía de 2 carriles, uno para cada lado. Entonces, el carro se desplaza y de pronto para a comprar fruta, con la particularidad, además todos recorremos las carreteras colombianas, sabemos cómo es eso. El carro va en una dirección y a la hora que se va a estacionar, pues por supuesto se orilla al costado derecho. El que va manejando, que es el papá, se baja, pero el puesto de frutas está al otro lado. Entonces el señor se baja del carro, pasa al lado contrario, frente al carro, y empieza a comprar la fruta. En la silla de atrás del papá venía su hijita, de 7 años, dormida. La niña está dormida en ese momento y cuando se despierta, voltea a mirar y ve a su papá allá parado comprando fruta. Pero la niña no contempla la peligrosidad y ve a su papá cuánto puede tener de ancho 2 carriles, a 20 metros, 30 metros. La niña no ve ningún problema, como que ese es mi papá, abre la puerta del carro y pasa corriendo a donde está el papá y pues ahí sí como en destino final. Viene una tractomula de 40 llantas a 100 kilómetros por hora y lo que nos gusta a los penalistas, ¿no? Entonces, semejante tragedia, cuando el papá voltea a mirar y ve el momento justo en que ocurre semejante locura, ¿qué puede sentir esa persona, un padre de familia que ve eso? Por supuesto, el camión activa los frenos y va a parar como 200 metros más adelante. ¿El papá qué hace? El papá se va a su carro, saca de la guantera un arma, se va corriendo hasta donde está el camión, se prende a la puerta y le descarga el proveedor en la cara al conductor del camión. Al cabo de 10-15 minutos, cuando llegan las unidades de rescate, el señor sigue cogido del espejo del camión y sigue gatillando, a pesar de que ya ha gastado todos los proyectiles, y tienen que quitarle dedo por dedo de la puerta para poder bajarlo de ahí. Y ese caso que parece tan dramático, excúsenme por favor, en el escenario académico es tan bonito para explicar porque es lo que muestra en qué consiste un estado incluso hasta de inimputabilidad transitoria fruto de una sideración emotiva. Ese es un caso extremo en el que la responsabilidad penal y necesidad de pena, en mi opinión, desaparecen por completo, por muy que haya cometido un homicidio agravado. Pues claro, perverso, detrás del conductor también había otra familia, ni más faltaba. Pero es que esa conducta humana estuvo imbuida por situaciones muy ajenas a lo que nosotros entendemos como una voluntad
Entonces creo yo que no aplica. A diferencia de la ira y el intenso dolor, en virtud de la cual la persona sí tiene una motivación ajena impulsiva, pero realmente no del talante para que desaparezca la responsabilidad penal y la necesidad de pena. Por eso hacía énfasis en eso. Creo yo, para no pasarme un poco más, descansemos 5 minutos. En 5 minutos exactos por reloj, escucho la siguiente pregunta y arrancamos. Y si ustedes no se han conectado, pues ahí vamos agregándonos, porque nos toca pisar el acelerador, muchachos, porque como invitado me toca agotar el punto de dosificación completo y nos falta. Gracias. Bueno, pues. Es todo, gracias. Gracias, profe.
Bueno, escucho a quienes tenían alguna duda. Si no están en este momento, continuamos y cuando se incorporen me dicen. Bueno, cuando las personas vayan llegando, bienvenidas las preguntas que me vayan a hacer. Lo que pasa es que voy a tratar de... si ustedes fueran mi clase y fuera mi materia, no tendría problema en ir muy despacio y la siguiente clase culminamos, pero no, debo agotarnos las 2 horas y pues ruego me excusen. Jorge Castiblanco, profe. A ver, escuchamos a Jorge. Doc, buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. ¿cómo le va? Buenas noches. Doc, yo tengo una pregunta. Pues básicamente con el tema de Colombia, pues yo lo que discrepo algo en que, pues sí, hoy en día la presión mediática sobre este caso es que la pena es muy alta. Sin embargo, yo veo que pues dentro del proceso penal acusatorio, pues hay unas etapas, ¿cierto? Una es la preliminar por investigación y dentro de ello pues estuvo la flagrancia porque ya pues se grabó dañando las instalaciones de Transmilenio. La imputación de cargos que le pone la fiscalía, pues pienso yo que siguen un procedimiento específico para tipificar el delito, ¿cierto? De acuerdo pues a una descripción precisa de las acciones que ella realizó, las cuales se acogen al delito de terrorismo, ¿cierto? Pues es uno de los delitos, ¿no? Está el daño en bien ajeno y fueron 3 delitos según vi la sentencia. Pero básicamente es lo que está escrito, ¿sí? Sea EPA Colombia o sea los de la primera línea o sea los terroristas en Cali que destruyeron la ciudad, la ley aplica igual para todos. Y digamos que los jueces que dictaron sentencia, pues se basan en lo que está escrito en un papel frío, de acuerdo a unas conductas punibles y pues las sancionan. Entonces, pues sí, yo veo que si la pena es muy alta, etcétera, etcétera, pues digamos que simplemente se está de acuerdo a lo que se está actuando de acuerdo a lo que está escrito y a lo que dicta la ley. Y ya pues la fiscalía ya dictó esos delitos, ¿no? El juez simplemente pues tiene que fallar ante ellos, es lo que entiendo yo. Toda la razón, doctor. Lo que pasa es que un apunte, no es de la materia, pero por supuesto absuelvo la inquietud. Usted centra la necesidad de reproche en la flagrancia y es un buen punto porque en la opinión pública está mucho ese argumento que yo en lo personal no comparto. Porque primero, a voces de la ley, la doctrina, flagrancia no es sinónimo de responsabilidad penal. Doctores, por favor, grábense eso. Miren, de las pocas cosas que les debe quedar a ustedes, que nunca va a cambiar, que es inmodificable, un principio general del derecho penal, flagrancia no es sinónimo de responsabilidad penal. Una situación que se lleve a judicialización por la existencia de una flagrancia no implica que deba existir un fallo de condena. Eso es paja. Un ejemplo, clarísimo, para no desviar el tema. Las causales de ofensa de responsabilidad penal. La más, bueno, todas son muy claras, pero pues una que muestra mucho y muy de nuestro entorno. Una mujer o un hombre, pues para que no se tome el comentario como de ataque de género, ahora que eso es como tan delicado. Una persona, padre o madre de hijos, habitantes de calle que no tienen cómo alimentar y que están en una situación de extrema pobreza e inanición. Y la única motivación que en un acto de desespero consciente o caprichoso, no lo sabemos, cada ser humano actúa distinto, esa persona entra corriendo a una tienda para aprender lo que coja, una bolsa de leche, un paquete de galletas, un pedazo de pan, no con ánimo criminal, sino justamente para dar un bocado de comida a sus hijos que tiene a su cargo. Eso es el ejemplo académico y claro de lo que es un estado de necesidad. Es una causal de ausencia de responsabilidad penal. Y en el momento que la persona manda la mano, el vigilante del supermercado lo engancha, llama a la policía. ¿Hay flagrancia? Sí. ¿Hay responsabilidad penal? No. Entonces, con eso dejo ese tema, que no porque exista flagrancia la fiscalía está exonerada de tener la carga de la prueba que acredite la voluntariedad de una conducta dolosa. No. Que ella se grabó y nos generó, a mí por supuesto, generaba mucha indignación ver ella cómo se burlaba dañando bienes públicos. Sí, terrible. Pero nadie sabe qué existía en esa voluntad y si estaba imbuida por un factor externo o si era un tema de verdad premeditado. Porque hay pena y responsabilidad penal si es un tema premeditado.
Si está imbuido por un factor externo, no puede haber responsabilidad penal por muy el video riéndose y que nos genere indignación. ¿Quién más? Excúsenme, respecto del tema del terrorismo, pues, es un debate que es el que va a dar la Corte ahora, pero a manera, ese sí me abrogo pues la lectura. Está en el 343 el terrorismo como tal, porque ya le dijeron que instigaba a delinquir con fines terroristas. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella. Ese video que ella hizo es bien indignante, sí, todos dijimos China y juez, pero que eso mantenga en estado de zozobra y pánico aparte de la población, no creo. Es mi opinión. Los que saben en la Corte nos dirán. Entonces, el argumento de defensa ahí es de responsabilidad penal, de si ese delito va o no va, porque es que ese delito fue el que la llevó a un escenario de pena de prisión. ¿Quién sigue ¿Quién va a preguntar? Profe, estaba Yameli Sarazo, Aldemar Garzón, pero ahorita hay otras personas, pero no los veo ya con la mano levantada. Los voy a escuchar. Entonces, escuchamos a esas dos personas y les voy a cambiar una regla de juego pequeñita para yo avanzar, pero voy a escuchar todas las personas y las intervenciones. A ver, como no están, no los veo, entonces seguiría Aldemar Garzón y la señora Claudia Alejandra Maldonado. Escuchamos al doctor Aldemar. Wendy Voy a Guatavita. continuar. Escuchamos al doctor Aldemar. Continúo. Y terminado el temario, les voy a pedir que por favor anoten sus preguntas. Terminado el temario, escucho a todos los que quieran intervenir, ni me ha faltado. Pero no quiero explicar de afán. Y como nos queda tema, entonces prefiero darle prioridad a eso y los voy a escuchar al final. Doctor Aldemar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Usted nos decía que si bien es cierto la cárcel no es la solución, entonces digamos que otra medida se podría tomar en frente digamos, a la delincuencia que se maneja en este país y cómo se podría no condenar, resume, sino doctor otro Aldemar, medio. en esa pregunta la ambientación que he hecho en toda la clase, en lo que vamos desde el saludo hasta este momento. Desafortunadamente, no estoy haciendo el quite a la pregunta, pero es que el error sería ese, establecer un criterio para sancionar, cuando claro está que como el fin es resocializador, debo concentrarme en la situación concreta y el operador judicial, el juez, tiene la herramienta que es un código penal en el que se le tiene todo un catálogo de sanciones para que dependiendo la persona, la conducta, la circunstancia, la motivación, a pesar de existir responsabilidad penal, deba afrontar esa sanción. ¿Qué diferencia? Vuelve al ejemplo, pero repito, no es que la esté defendiendo, pero es que nos cae perfecto a la academia la situación de esta niña. Es una persona que hoy es empresaria. ¿Cometió un delito grave? Pues sí, tan grave que ya le dijeron que instigaba para terrorismo. Pero resulta que es que su actividad y su estilo de vida le genera a la sociedad pues es una empresa completa que genera empleo y tributa. ¿De qué manera la puedo sancionar sin que se vean afectado su entorno y su regeneración? Porque es que el proceso, ella sí se resocializó y nos dio una lección a todos, se resocializó sin haber pisado una cárcel. Eso, obvio, no le vamos nada a justificar lo que hizo, pero qué madurez, digo yo. Ese es el ejemplo claro de una resocialización y no pisó el buen pastor. Entonces, miremos para el lado de la billetera, digo yo, el código me da la facultad de una pena pecuniaria. Clávele 1.000 millones, ay, eso es una locura. O 5 años, escoja. Y seguro, esa sanción en ella genera un precedente. Seguro eso la marca, pero no se afecta ese proceso de resocialización que ha venido haciendo durante estos 2, 3 años, no sé cuánto duró el proceso, porque no sabemos ahora, fruto de ir a la cárcel, que salga de allá. Puede generar un tema de resentimiento social más que natural, y de pronto lo que ella había logrado como ser humano a lo largo del proceso, nos lo tiramos ahorita con el mero capricho de que cayó el peso de la ley y le quitamos su libertad. Entonces, bueno, voy a continuar y dejemos las preguntas para el final. A todos los voy a escuchar y voy a procurar, por supuesto, terminar la explicación antes de que se acabe la clase, porque pues, ni más faltaba que les quite el tiempo a ustedes. Dentro de los criterios de aplicación de la norma, les hice énfasis en la ira y el intenso dolor y circunstancia de marginalidad. Hay uno que tiene que ver con la circunstancia de mayor punibilidad, que es de las que está en el artículo 58, que no puedo dejar pasar desapercibido, doctores, porque es que sí que sufrimos con eso. Los abogados diariamente en el ejercicio del litigio, que es el que tiene que ver, artículo 58, numeral 10, obrar en coparticipación criminal.
El legislador nos dice es que cuando se obre en coparticipación, es decir, entre varias personas, la pena automáticamente debe incrementar. Es un criterio de mayor punibilidad genérico para cualquier delito. Un fiscal y un juez pueden decir, aplíquele ese numeral y encarame esa pena. Resulta que algunos delegados fiscales, y para desgracia de todos, algunos jueces no han entendido la diferencia entre la coparticipación criminal, la coautoría y la cereza del postre, el concierto para delinquir, que es que eso sí es otro universo. Y hacen un revuelto de esas tres figuras y no falta el fiscal creativo que le sople las tres a alguien en una imputación. En 20 segundos. La coparticipación criminal hace alusión, que es de lo que hablamos como criterio de mayor punibilidad, a una actividad criminal cometida por varias personas en un momento determinado, sin que exista acuerdo previo y o división de trabajo. Cuando la concurrencia criminal es de varias personas con acuerdo previo o división de trabajo, hablamos de coautoría. Miren la diferencia tan increíble. En un ejemplo, para que me entiendan, porque es que todo lo que uno explique se va a olvidar. Entonces, el que siempre utilizamos todo es el asalto al banco. 15 personas se ponen de acuerdo para asaltar y llevarse el dinero que está en una caja fuerte de una sucursal bancaria. Todos tienen un rol determinado, funcionan como un engranaje. Algunos realizan conductas un poco más notorias, otras no tanto. Por ejemplo, siempre utilizamos el mismo ejemplo porque es que muestra muy bonito el tema. El famoso campanero. Ustedes saben qué es el campanero, la persona que tiene por misión advertir que llegan las autoridades policiales para que los que están delinquiendo lo puedan hacer. La persona que menos cosas hace, por decir que no hace nada, es el campanero, y resulta que es el más importante. Tipo, lo paran en una puerta o lo paran en una esquina para que esté mirando y no hace absolutamente nada más, pero es que si el campanero no hace eso, el resto no trabaja. El que tiene un soplete en la caja fuerte, el que tiene un revólver al vigilante, el que tiene amarrando a los clientes, ellos trabajan de una forma engranada, mientras el campanero que está afuera está pendiente que no llegue la policía. Es esencial el rol de cada uno, se ponen de acuerdo. Es lo que se llama técnicamente la coautoría, porque hay un acuerdo previo y división de trabajo. De las 15 personas, con uno que yo retire, se desengrana el resto. Cuando un fiscal acredite eso, opera la coautoría. Cosa distinta, muy distinta, es el tema de la coparticipación criminal. Un ejemplo para que ustedes me entiendan. Volvemos al tema de las carreteras colombianas que desafortunadamente a muchos, por no decir que a todos nos ha tocado. Uno va en su carro común y corriente y de pronto llega a un punto en el que acaba de ocurrir un accidente de tránsito. O incluso lo ve. Uno va andando y de pronto un carro empieza a dar vueltas y empiezan a parar una cantidad de carros y como que uno muerto del susto, uno espera que 20, 30 personas que se están bajando de los demás carros vengan a socorrer a los heridos. Resulta que no falta el hediondo que se baje y vaya por el reloj del muerto, por la llanta de repuesto del carro que se volcó, por las pertenencias de los heridos, y empiezan a recoger una cantidad de personas delinquiendo al mismo tiempo. Pero resulta que ni siquiera se conoce. Eso está lejos de ser una coautoría. Pero desafortunadamente la fiscalía nos tiene acostumbrados a que llega la policía en el justo momento y recoge por flagrancia a toda esta gente y los mete como coautores. Entonces, el abogado los asesora, les dice, cuando le pregunten si acepta cargos, diga que no, y la gente dice, pero ¿cómo? Por Dios santo, si es que los cogieron, un fiscal no me va a aprobar una coautoría en un juicio jamás, me voy a juicio y lo gano. Entonces, miren la relevancia de los conceptos, y ni qué decir, en ese no me demoro, pero es que ese es el más común, el concierto para delinquir, ese sí no tiene absolutamente nada que ver con estos temas, porque es que el concierto para delinquir es un tipo penal, es un delito, no es un dispositivo amplificador del tipo, pero la fiscalía acá entiende que cuando un delito se comete entre varios, hay concierto para delinquir. Ustedes miren las noticias, cada que capturan a una banda, porque esa es la expresión que utilizan, concierto para delinquir y el resto de delitos que cometen. No. El concierto para delinquir es una empresa criminal. Personas que se asocian exclusivamente para realizar actividades criminales y, esencialísimo, que afecten la seguridad pública porque es el bien jurídico que protege ese delito. Es así de sencillo, un tema elemental. Con esa explicación muy rápida, advierto la importancia de lo que tiene que ver las circunstancias de mayor punibilidad porque se está usando indebidamente todos los días en los casos de judicialización. Ahora, agotados esos criterios para determinar una pena, el legislador nos trae dos grandes capítulos. Unas situaciones
que aumentan el marco punitivo y otras situaciones que disminuyen el marco punitivo. En lo que tiene que ver con el aumento, son dos. Nada de lo que yo les estoy diciendo no está en el código, doctores, no se estresen. Si de pronto piso el acelerador un poquito y no están terminando de coger nota, ahí está. Y mejor explicado de lo que lo digo yo, ni me falta. Entonces, en lo que tiene que ver con aquellas figuras que incrementan los marcos punitivos. El primero, las circunstancias específicas de agravación. ¿Cuáles son esas? Cuando ustedes van leyendo el Código Penal, que están todos los delitos, algunos, está la descripción típica y el artículo que dice agravantes. El que incurra en tales circunstancias del artículo anterior tendrá el siguiente agravante. Entonces, basta con una mera interpretación literal y ustedes van a encontrar que hay muchos delitos que tienen establecidos unos agravantes. Entonces, el peculado, el servidor público que se apodere de bienes del Estado incurrirá pena de tanto a tanto, pero si ese apoderamiento supera los 200 salarios mínimos, la pena se encarama en tanto. Ese es un criterio, una circunstancia especial de agravación para ese delito, que es lo que determina el legislador como una forma en que la pena quede un poco más alta. Segunda figura, una que pareciera muy compleja, pero realmente no lo es tanto, los concursos, la figura concursal. Del concurso como tal podríamos hablar horas, desafortunadamente el tiempo no nos da y me voy a quedar en el ejemplo, la definición y el ejemplo para que ustedes me entiendan. Resulta que una persona con una sola acción puede afectar bienes jurídicos, puede afectar diferentes bienes jurídicos, o incluso con varias acciones afectar uno o diferentes bienes jurídicos. Y por supuesto, eso tiene que ser sometido a un único proceso, a una única noticia criminal, y el juez a la hora de emitir una sentencia, pues tendrá que tener en cuenta si opera o no opera el concurso, porque es que no es igual una persona que está hablando por teléfono en la calle y pasa a alguien y se lo jala, a una persona que se monta en un Transmilenio o en el mismo andén, pistola en mano y recoge 10 teléfonos, porque es que hay 10 hurtos calificados, entonces ahí opera un concurso de tipos penales. ¿Ok? Entonces, esa concurrencia de conductas que se traducen en diferentes denominaciones jurídicas, diferentes delitos, es lo que se denomina un concurso. Existen diferentes clases, diferentes figuras, desafortunadamente no podemos como explicarlas como quisiéramos, pero es mi deber enunciarlas. ¿Cuándo, a manera genérica, cuándo pueden concursar dos o más tipos penales? Es como la pregunta del millón que desafortunadamente no se entiende mucho todavía en sede de las investigaciones y en la fiscalía. Lo primero es establecer por parte de la fiscalía cuando realiza una imputación de cargos y una acusación, y por supuesto por el juez a la hora de emitir una sentencia, cuál era el propósito criminal de esa persona. Porque una cosa es lo que todos conocemos como un delito fin, y otra muy distinta, delitos medios, que para yo llegar allá necesité agotar los verbos rectores de otros tipos penales. La esencia, el deber ser, el objetivo del derecho penal es que a la persona se le sancione por el objetivo criminal y no por cuantos verbos rectores agota para llegar a ese objetivo criminal, como equivocadamente lo hacen muchos fiscales hoy en Colombia. Entonces, una sola conducta la encajan, el caso de EPA Colombia, mire, es que esa niña nos ha dado pita para todo. Una sola conducta, un solo actuar a una determinada hora y circunstancia, se la bautizan de distinta forma porque la descripción que da el legislador de esas conductas cabe en varias. Entonces mandémoselas todas. Yo creo que no. Yo creo que, bueno, yo no. La doctrina, la esencia, la dogmática dice que no. A una persona se le debe sancionar por el propósito criminal final. Ahora, ahí digamos opera un fenómeno que es cuando esos diferentes afectaciones tocan diferentes bienes jurídicos o diferentes víctimas. Obvio, eso no puede pasar desapercibido. En ese caso, el juez sí tiene que aplicar la figura de los concursos para tener en cuenta que hay varias denominaciones. Un ejemplo para no y un ejemplo para sí. Yo tengo unas ganas inmarcesibles de matar a María. Y un día voy caminando por la calle y me encuentro a María. Y la cojo a golpes. Le doy patadas, puños, mordiscos hasta que le causo la muerte. A mí un fiscal no me va a poder imputar lesiones personales en concurso con homicidio, porque la lesioné, concreté el resultado de lesiones personales, pero también concreté el de homicidio, entonces van los dos. No, resulta que no. ¿Cuál es el criterio frente a una conducta que afecta una única víctima? Si afecta o no el mismo bien jurídico. Si los diferentes resultados criminales afectan el mismo bien jurídico y hay unidad de víctima, le aplican el que tenga la pena más alta.
Yo maté a María, respondo por homicidio. Allí le he dado golpes durante 2 horas, estuvo viva durante 2 horas y la lesioné durante 2 horas. Me aplican el homicidio porque es que le tiene la pena más alta y por supuesto protegen el mismo bien jurídico los dos. Cosa distinta, si mientras le doy golpes a María, le estoy quitando la cadena, le estoy quitando el teléfono, le estoy quitando sus pertenencias, es que ya me pasé a otro bien jurídico que es el patrimonio económico. En ese caso, cuando existen diferentes bienes jurídicos, por supuesto, aplica el concurso y va el hurto y va el homicidio, en ese caso sí. Pero resulta que María va con Pedro y les pego a los dos. A Pedro lo lesiono, a María la mato. Como son bienes jurídicos distintos porque son dos víctimas, a uno es la integridad personal, lesiones, otro es integridad personal, homicidio, que se concretó en dos personas distintas, eso no puede pasar desapercibido. En ese caso sí me aplican un concurso entre lesiones y homicidio, porque por supuesto hay pluralidad de víctimas. Entonces, pues en ese caso realmente es más que evidente. Y en estos conceptos, colegas, y lo recomiendo siempre cuando están haciendo la preparación de los exámenes, no tanto de la materia, sino de exámenes preparatorios, las temas en derecho son más de lógica que de otra cosa. Y ese tema de los concursos es que ustedes se pongan en una situación real de si la persona podría entrar a responder o no por diferentes delitos. Pues mire qué bienes jurídicos afecta y si hay o no diferentes víctimas, y claramente ustedes van a poder establecer si efectivamente opera o no opera el concurso. A manera de exposición teórica, también tiene una clasificación cuando es de aquellas figuras en virtud de las cuales la persona despliega varias conductas que caen en el mismo delito. Entonces le hurté los 10 teléfonos a 10 pasajeros del Transmilenio. Ese es un concurso homogéneo. Se llama así porque está afectando el mismo bien jurídico. Pero si esa misma conducta afecta diferentes bienes jurídicos, hablaré de un concurso heterogéneo. Si esas diferentes afectaciones provienen de una sola conducta, se llamará concurso simultáneo. Si lo que hago son varias acciones, primero mato, después robo, después, entonces será un concurso sucesivo. Yo sé que eso a veces empieza un poco a complicar el lenguaje técnico, pero si ustedes le ponen lógica, entienden cada figura, no van a tener problema a la hora de explicarlo. Hay concurso homogéneo sucesivo, homogéneo simultáneo, heterogéneo sucesivo, heterogéneo simultáneo. Creo que con que ustedes tengan la figura de cada uno, van a poder dar la explicación, por favor, por favor. Ni ni ningún concepto se lo vayan a aprender de memoria porque se va a olvidar. Es simplemente comprender la esencia de cada uno y se entiende. Pero digamos que con lo que les he dicho hasta ahora, entiendo agotado esa figura propia de aquellas que puede tener el juez como criterio o como marco para incrementar el rango de movilidad, la figura de los concursos. Ahora vamos a lo que tiene que ver con aquellas figuras que disminuyen el marco de punitivo de cada uno de los tipos penales. Respecto de las que subían, dijimos que los delitos algunos tienen circunstancias de agravación punitiva, pues asimismo hay unos delitos que tienen circunstancias de atenuación punitiva. La pena será de mucho más bajita cuando no sobrepase tanta cuantía, cuando se aplique tal circunstancia. ¿Cuál? La que diga cada uno de los artículos del código. No todos tienen atenuantes, pero pues es simplemente la que el legislador diga, es absolutamente taxativo. Eso no es caprichoso. Señor juez, como la persona desplegó tal conducta, por favor bájele. No, si está establecida esa circunstancia especial, como de aquellas que atenúan la pena, se le va a reconocer. ¿Ok? Siguiente figura. Dispositivo amplificador del tipo de la tentativa. La tentativa es una figura en virtud de la cual una persona tiene una intención criminal y despliega todos los actos y conductas necesarias para concretar el resultado, pero ese resultado no se produce por una causa ajena a la voluntad del sujeto activo. Quiero que eso quede seguramente claro, porque es que muchas veces la tentativa se desdibuja un poco. La tentativa exige intención criminal, pues por supuesto. Yo quiero cometer tal delito y despliego todas las actividades necesarias, pero algo externo me impide, no permite que se concrete el resultado. El ejemplo de María, quiero matar a María y veo que María está pasando la calle, yo voy en mi camioneta, pues me subo a la andén y acelero y la levanto. Porque fue un papayazo y yo no lo puedo dejar pasar. Yo la quería matar y se me dio la oportunidad, lo hago. Pero después de que yo paso y cae, alguien llama al servicio de emergencia, llega una ambulancia, la asisten y logran salvarle la vida. La conducta que yo desplegué era idónea para concretar la muerte, definitivamente sí. Pero no se concretó. Entonces la persona
sujeto activo responderá por ese delito en la modalidad de tentativa y la pena se disminuye. En la mitad hoy. Pero no se desgasten ni se preocupen. ¿Cuánto tiempo disminuye la tentativa? Pues hoy disminuye lo que el código dice hoy. Mañana lo cambian, disminuirá diferente. Porque pues así funcionamos. Lo importante es entender la figura como tal, que es un criterio de aquellos que atenúan la responsabilidad penal y, por supuesto, opera frente a aquellos tipos penales de resultado. Es decir, de aquellos en los que se exige la materialización del resultado para establecer, porque pues hay que establecer, el operador judicial tendrá que establecer si se concretó o no se concretó el resultado. Y si no se concretó, si es por una causa ajena. Y por supuesto, la conducta que se despliega para tener como tentado un delito tiene que ser idónea para concretar el resultado, como el ejemplo que les di de María. Les voy a dar un ejemplo contrario para que me entiendan. Yo no puedo ir mañana a las 6 de la mañana a una URI o a una fiscalía a denunciar a Pedro Pérez por tentativa de homicidio porque me está haciendo brujería. No, el fiscal me va a decir, pues, ¿qué vaina? Pero pues yo no te puedo impulsar una judicialización por eso, porque es que la brujería, por muy feo que sea esa vaina, no tiene la idoneidad. Yo no tengo una forma de comprobar que la brujería lleve a una persona a la muerte. Esa conducta no es idónea para causar ese resultado. Tendría que ser otra muy distinta. Entonces, requisito indispensable de la tentativa, por supuesto, que la conducta desplegada no produjo el resultado, pero que haya tenido la idoneidad para tal. Que de no haber comparecido o asistido ese factor externo a mi voluntad, se hubiese concretado el resultado. Súper importante en sede de tentativa. Ahora, el artículo 30 del Código Penal nos habla de unos grados de participación criminal que, dependiendo de cada uno de ellos, la pena, por supuesto, puede o mantenerse o puede disminuirse. En lo que tiene que ver, artículo 30, inciso 3. Vamos a omitir la lectura para que nos rinda un poco más, además porque es muy clara, cuando ustedes la señalen, simplemente hagan la referencia. En el artículo 30 es supremamente importante, tiene que ver con los grados de participación. Y en el inciso 3 nos habla de la complicidad. La complicidad hace referencia a compartir esa idea criminal y prestar a una ayuda al sujeto activo posterior a la ideación del delito. Posterior. Juan va a cometer un delito y hace toda la planeación. Y yo me adhiero, me le pego, por así decirlo. Con posterioridad a su ideación criminal, eso me hace cómplice. Porque si yo me adhiero a esa idea criminal antes de, ¿qué soy? Coautor. Porque si yo antes de voy a ser parte de ese plan criminal y me asignan un rol específico, automáticamente me convierto en coautor. Pero si llego por el camino y la ayuda que yo presto es posterior, pues no seré coautor, sino seré cómplice, y eso tiene una atenuación punitiva. ¿Cuál? La que dice el código hoy. Puede ir hasta la mitad de la pena, a diferencia del autor. No es igual ser autor que ser cómplice. Y resulta que en ese artículo, en la parte final, hay una figura que sí que nos ha dado brega en el tema de la administración de justicia, porque parece muy elemental, bueno, lo es, pero desafortunadamente se le da una perversa aplicación por parte de algunos fiscales a la hora de hacer las imputaciones. Resulta que hay unos delitos en el Código Penal para los que se requiere una cualificación especial para poder cometerlos. No cualquiera comete ese delito. El que se nos viene a la mente siempre, el más elemental, los delitos contra la administración pública. Ustedes van a leer ese capítulo del Código Penal y todos inician de la misma forma. ¿El servidor público qué? Si la persona no tiene la condición de servidor público, pues no puede en principio cometer ninguno de esos delitos. Para yo cometer un peculado tengo que ser servidor público. Un particular no comete un peculado en principio porque no tiene esa cualificación exigida por el legislador. ¿El servidor público qué? Pero resulta que la práctica y la actividad criminal nos muestra que muchas veces personas no tienen esa cualificación especial que nos dice el código, pero sí concretan la descripción típica de cada uno de esos artículos. Entonces el legislador dijo, pues apliquemos la figura del interviniente, así se llama. Último inciso del artículo 30.
Entonces el interviniente es aquella figura en virtud de la cual una persona que no tiene la cualificación exigida por el legislador para determinado delito despliega dicha conducta. Entonces, un particular que participa en la apropiación de dineros públicos responderá por peculado, sí, pero en la modalidad de interviniente. Y resulta que el interviniente la pena es mucho menor, pero no basta con decir cometió la conducta y no es servidor público, automáticamente es interviniente, porque es que la expresión interviniente no es una expresión jurídica, es una expresión de la literatura normal, de la lengua castellana. ¿Y interviniente qué es? El que interviene en la conducta de. Entonces, requisito indispensable para fungir como interviniente, por supuesto no tener la cualificación exigida, pero debe intervenir la conducta de otro que sí la tenga, para que la fiscalía impute un tipo penal de sujeto activo cualificado. Debe identificar por lo menos una persona que sí tenga la cualificación y luego de quien no la tiene para que intervenga esa conducta. Y ese es el ejercicio que la fiscalía no hace. Llegamos a imputación y le están imputando a un particular un peculado por apropiación, por destinación oficial diferente. Y uno le dice al fiscal, pero fiscal, es que mi cliente es particular. Ay, abogado, compre un código y léalo. ¿Ha escuchado hablar del interviniente? Claro que un particular. Sí, fiscal, créame que yo sé qué es eso. Pero es que el interviniente exige que usted me determine por lo menos una persona que sí sea cualificada, que sí sea servidor público, para que el particular intervenga esa conducta. ¿Dónde está el servidor público en este caso de mi cliente particular para que usted me diga que intervino esa conducta? Ah, no, eso será debate de juicio, señor abogado. Y pues ya ustedes saben en qué termina esa situación, pero entonces es importantísimo que entiendan y comprendan la figura como tal del interviniente, porque es de aquellos fenómenos que hacen que la pena disminuya un poco. Sexta, creo, bueno. Siguiente forma de atenuación de los marcos punitivos. Los excesos en las causales de justificación. ¿Cuáles son aquellos? Ustedes habrán escuchado hablar al inicio de sus clases de penal general de las causales de ausencia de responsabilidad penal y que están en el artículo 32, pues resulta que ahí hay dos, la que está en el numeral séptimo, la que está en el numeral, séptimo y la que está en el numeral 11. Que hablan de los excesos, y es lo que nos muestra todos los días, por ejemplo, los medios de comunicación de una persona que está en vía pública, y como ya literalmente, excúsenme la expresión, todos estamos mamados de la inseguridad, sobre todo en las principales ciudades, entonces las personas dicen, no, pues yo me voy a defender. Entonces la persona compra un arma o un objeto contundente, algo con que defender sus bienes jurídicos, y en el momento que lo van a hurtar, pues se defiende. Y hemos entendido de una forma bastante irresponsable que la legítima defensa tiene un requisito que es la proporcionalidad, y la gente por proporcional entiende que el arma con la que yo me defiendo tiene que ser proporcional al arma con la que me están atacando, y resulta que la proporcionalidad nada tiene que ver con el mecanismo de defensa. No, eso no es que si me lleguen a atracar con una navaja, yo no puedo sacar pistola. Claro que sí, pero por supuesto que sí. Entonces, si me llegan a atacar con corta uñas, me toca buscar un corta uñas para que sea proporcional a la agresión. No, definitivamente no. Por proporcionalidad se entiende aquella conducta necesaria para cesar la agresión inicial. No importa la herramienta que se utilice, no importa. Alguien dirá, o sea que si a mí me están atracando con una lima de las uñas, ¿me puedo defender con metralleta y me lo tienen como legítima defensa? Pues claro que sí, definitivamente sí. Todo está en cómo utilice la metralleta frente a una lima de las uñas. Si una persona me está atracando con una lima y me la muestra y me dice, entrégueme el teléfono, pues yo también le muestro la metralleta y seguramente sale corriendo, obviamente. Si además de mostrársela le descargo el proveedor y le quito la vida, por supuesto operará la figura de la que estamos hablando, que pretendo ejemplificar, el exceso en la causal de justificación. Si la persona se entiende que está inmersa en alguna de aquellas causales que eximen la responsabilidad penal, pero se le va la mano, pues el juez en la sentencia va a advertirlo y va a decir, no, la persona no está exonerada de responsabilidad, la persona va a quedar con antecedente y la voy a condenar. Lo que pasa es que justamente como estaba inmersa en una causal de justificación, la pena va para abajo. Y es de aquellas figuras en virtud de las cuales la pena establecida en el marco punitivo de cada uno de los artículos del Código Penal, pues va a disminuir porque se acredita, por supuesto, por parte de la Fiscalía ante el juez, el exceso en esa causal de justificación.
Hay dos tópicos adicionales que menguan los marcos punitivos, sobre los cuales no me voy a demorar, porque es que ya hablé de ellos, que son la condición de marginalidad y la ira y el intenso dolor. Ya están explicados. Bueno, yo sé que no los explica porque el tiempo no me dio, los enuncié, pero claramente advierten qué es cada uno de ellos y por supuesto de aquellas figuras que hacen que el marco punitivo se descuelgue bastante, dependiendo de lo que se logre acreditar por parte de la defensa al juez. Ahora, y ya como de los últimos puntos, vamos a hablar, quedan como dos grandes capítulos. El primero, los parámetros que debe tener cada uno de los tipos penales para determinar la pena. Y son los que están regulados en el artículo 60. El artículo 60 y el artículo 61 del Código Penal son de aquellos artículos que si uno no tiene clara la explicación y pretende entender la figura con leer el código por primera vez, se enloquece, porque está redactado de una forma muy bonita, debo decirlo. El legislador se preocupa porque la norma quede elegante, pero yo soy de los que creo que la norma más que elegante debería ser entendible. Y si ustedes hicieran el ejercicio en este momento, pues el tiempo no nos da porque es largo, de leer esos artículos. Gracias a leer el artículo es que uno se confunde. Entonces, el artículo 60 dice parámetros para determinar los mínimos y los máximos aplicables. Pero pues basta con hacer una lectura de cada uno de esos numerales para advertir de qué manera aplica. Entonces, voy a hacer la lectura yo y les tengo preparados como un ejemplo de cada uno a efectos de advertir. Les voy a rogar, por favor, que echen mano en este momento de su código penal para que hagan el seguimiento de la lectura. Vamos a leer el artículo 60 del numeral y nos vamos al artículo del ejemplo para que nos rinda y lo entendamos. Y pues parto de la base que todos tienen en este momento un código penal en sus manos. Hoy soy como profesor invitado y no puedo tener el rejo en la mano, pero pues cuando es mi clase, quien no tiene código no entra a clase. Entonces, el artículo 60 numeral primero dice: si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. ¿Sí ven por qué les digo que gracias a leer el artículo es que uno se confunde? Porque uno dice, a ver, uno termina de leer y como que vuelve a empezar. A ver, otra vez. No nos enredemos por eso. Vamos al ejemplo y lo vamos a ver. Artículo 401. Menos mal hice este ejercicio antes de la clase y no nos hubiéramos demorado más. El artículo 401 dice lo siguiente: circunstancias de atenuación. Si antes de iniciarse, estamos hablando del peculado, si antes de iniciarse la investigación, el agente por sí o por tercera persona hiciere cesar el mal uso, repare el daño, corrige la aplicación oficial diferente, reintegre lo apropiado, perdido o extraviado o su valor actualizado con intereses, la pena se disminuirá en la mitad. Ahora sí entendimos. O sea, cuando uno lee el ejemplo, el artículo claro, un servidor público que se apropia de recursos públicos, pero los devuelve, los reintegra, repara, la pena se disminuye en la mitad. Ese es el primer ejemplo, el numeral primero del artículo 60. Vamos al segundo. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se le aplicará al máximo de la infracción básica. De ese numeral segundo, vamos al artículo 415 para entenderlo. Circunstancias de agravación punitiva, estamos hablando del prevaricato. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de genocidio, homicidio, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, una cantidad de delitos increíble. Pues por supuesto, si las conductas van encaminadas a esos delitos de suprema gravedad, pues por supuesto se aumentan las penas en cuanto a lo que nos dice cada uno de los tipos penales. En este caso, una tercera parte. Vamos en el segundo. Tercero, si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Vamos al 263. El 263 es invasión de tierras o edificaciones. En el parágrafo dice: las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en 2/3 partes cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia cesen los actos de invasión. Más que claro, el ejemplo lo dice de qué manera aplica cuando hay determinada conducta en esas condiciones, la pena se disminuye. Cuarto, si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplica al máximo, la menor se aplica al mínimo y la mayor al máximo. Artículo 241.
Circunstancias de agravación punitiva, estamos hablando del hurto. La pena imponible, de acuerdo a los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes, porque es que me está dando dos criterios. Entonces, según el artículo 4, me dice, la menor se aplica al mínimo y la mayor se aplica al máximo. Pero entonces, lo relevante de eso no es lo que dice el artículo 60, repito, muchachos. Dejemos claro el ejemplo. Si quieren, frente a cada numeral, anótenle a lápiz el ejemplo para que ustedes lo tengan absolutamente claro. No tengan miedo, yo sé que eso ya se lo dijeron sus demás docentes, pero no tengan miedo de glosar, comentar y escribir en sus libros y en sus códigos. En mi opinión personal, no hay nada más de mal gusto que ver un abogado con esos códigos vírgenes, esas hojas blanquitas. No, ténganle miedo al abogado que tiene esa vaina toda trillada, comentada, con cositas de colores, porque es el que lo consulta, es el que lo manosea, y ese sabe. Numeral 5 del 60. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplica al mínimo y la menor se aplica al máximo. Artículo 440. Profe, qué pena interrumpirte. Tenemos en la siguiente clase, son las 7:57. Carajo, sí. Terminamos, hagamos la lectura de este y creo que nos va a tocar terminar. Las penas, circunstancias de agravación punitiva, estamos hablando de qué delito es este, falsas imputaciones. Las penas previstas en los artículos anteriores se reducirán de una tercera parte a la mitad si antes de vencerse la última oportunidad procesal para practicar pruebas, el autor se retracta de la falsa denuncia. Dejen anotados, muchachos, y me excuso, pero es que ustedes se dieron cuenta que el tiempo no da para más, pero yo soy de los que creo que cuando uno ejerce la docencia es mejor ir despacio, pero lo que se dicte bien, y no un afán desmedido para que nada se entienda. Voy a hablar con el doctor Diego a ver si en algún momento me concede la oportunidad de máximo 30 minutos. Yo diría que en 20 agotamos de lo que puede ser casi el tema más importante, de lo que tiene que ver con la dosificación punitiva, pero resulta ser el más fácil, que es el régimen de dosificación por cuartos, con lo que muchos fiscales y jueces hoy se arrancan las mechas, porque no han entendido cómo opera esa fórmula matemática. Entonces, yo hablo con él, aspiro a tener el placer de volver a encontrarme con ustedes para abordar ese tema y todos los que nos quedaron pendientes el día de hoy. Desafortunadamente el tiempo no da para más, pero el docente que continúa merece el mismo respeto que tuve yo para el inicio de la clase. Agradezco muchísimo, muchachos, de verdad un gusto haberlos conocido, haberles podido dar algunos comentarios propios de lo que a mí me apasiona, que es el derecho penal, y aspiro que nos volvamos a encontrar. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, de lo contrario, pues, mil gracias. Profe, pues agradecerte por la... Gracias, profe. Si tienen de golpe, muchachos, si tienen las preguntas... No, ¿viste cómo lloré ahorita? ¿Qué está haciendo llorar? Muchachos, por favor, ¿me escuchan un segundito? Sí, las preguntas son muy importantes para todos y de hecho la idea del profesor Diego de que hoy el doctor Diego Suárez estuviera con nosotros es aprender el tema de las conductas punitivas y la dosificación. Entonces, si tienen preguntas importantes, las ponemos en el chat y le decimos al doctor a ver si las tenemos ya preparadas para la próxima clase, el doctor no las pueda resolver. Y con eso vamos avanzando ya con unas preguntas determinadas. Yo voy a hacer, porque es decir, a mí se me encomendó por parte del doctor Diego este tema y no quiero quedar con el sinsabor de que nos quedó un pendiente. Yo voy a hablar con él, si ustedes tienen la motivación de hacerlo, por favor háganlo. Por supuesto, nada tendrá que ver con la calificación, no se puede exigir más allá de lo que el pensum manda, eso sí tengo toda la gallardía de reconocerlo, será voluntario. Pero con quienes así a bien lo tengan, en el espacio que el doctor Diego me habilite, gustoso estaré esperándolos el tiempo que ustedes me demanden, con el mayor gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Muy amable. Para todos. Muy amable, doctor. Gracias, colega. Excelente clase. Compañera profe. monitora del 2A. Excelente, profe. Señora. Muchísimas gracias, el gusto fue mío tenerlos a ustedes de auditorio. ¿Me puedes hacer un favor? Doctor, muchas gracias. Sí, señora, ¿quién me pide algo? Yo soy la monitora del 2B. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes dar tu número o algo y nos podemos comunicar? ¿O anotas mi número? Gracias. Puede anotar el correo vía chat. El correo que el doctor Diego escriba el correo vía chat. ¿Te pongo mi número en el chat? Pero es que yo estoy desde mi celular ahorita, que acabé de llegar. Pero entonces dame tu número para que no nos perdamos. Ok, vale.
Ajá. 302. Martica pidiendo números. 284. Sí. 2825. ¿Y tu nombre es? Diana. Listo, Dianita. Ya te agrego y te hablo. Listo, vale, gracias. Vale, que estés bien. Igual. Bueno. Marta, muy bonita hoy, ¿oíste? Gracias, mi Richard. Mañana. 10. Bueno, me desconecto, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Que estés Flor, gracias. Marta. Hola, Marta. Ya voy a finalizar la clase para guardar la grabación. Entonces, ya hablamos por el internet. Marta. Dime. Marta, Dime. ¿qué haces? Y no Intento- somos, no somos muy... Oye, Intento Marta, yo grabar le hice la una clase. pregunta. Que lo hubiera, Virginia, lo hubiera pégale un asustado. cocotazo ahí que estamos grabando la clase. Te quiero.